Hola todes, bienvenidos a Qué Vulgaridad, charla sobre sexualidades y Hola, placer. ¿cómo estás? Hola, Hola, ¿qué Yo hola, soy tal? hola. Sucia. Yo soy Melina Yo soy Marbella. y hoy vamos a hablar sobre el antirracismo y sus interacciones con el género, el placer y la justicia social. Solo vamos a esperar unos segunditos para estar conectados a Instagram, que me parece que todavía nos estamos conectando. Y mientras tanto podemos empezar con unas preguntas al público. Nos gustaría saber, para las personas que nos están escuchando, de dónde nos están escuchando y por qué vinieron. Lo pueden ir escribiendo en el chat de Facebook o de Instagram Live. Tun, tun, tun. Y veo que tenemos unos amiguis de la Ciudad de México. A ver, ¿quién más? Para las personas que se están uniendo ahora, bienvenidos. La idea es que nos escriban de dónde nos están escuchando y por qué vinieron. A ver, ¿de dónde más? CDMX, los quiero escuchar desde Guadalajara y pues por fin. Oh, gracias por estar aquí. De nuevo, estamos en la plática de qué vulgaridad con Marbella y vamos a hablar del antirracismo y sus interacciones con el género, el placer y la justicia social. A ver, hay alguien de Puebla, de CDMX, de Guadalajara, están bien chides, gracias, planta pelona. Para las personas que se están uniendo, nos encantaría saber de dónde nos están escuchando y por qué vinieron. Soy de León, Guanajuato, por recomendación. Colonia Nativistas y Panchita is in the house. Gracias, Sexo del Vacío. León, Guanajuato. Increíble. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar en un minuto. Para las personas que recién se están uniendo, están en la plática de qué vulgaridad, antirracismo y sus intersecciones con el género, el placer y la justicia social. Estamos aquí con Marbella y les pedimos que nos escriban de dónde nos están escuchando y por qué vinieron. Vengo de Texcoco, Estado de México. Vine desde el fandom de Siguapa y Afrochingonas. ¡Eh! Johnny Carmona nos manda besos. Hola, Johnny Carmona. Valuru dice, vine mejor a Instagram. María José Chávez dice de CDMX, porque a los mexicanos no nos gusta hablar de raza. Hola, Gerardo. Hola, Vira. Hola, de Realidades. Nos están diciendo que en Facebook no se está escuchando, Sucia. No se está escuchando, a ver. Ajá. Tú, Estado tú, de tú. México. Axel Bautista, de CDMX. Valeria dice que vive en Marbella, Estado de México. Hola, Iván. Pues gracias a todos por compartirnos de dónde se están viendo. Hola, Lucy. Hola, Lau. Hola, CDMX. Hola, El Insulto. Gracias a todos por estar aquí. Estamos realmente emocionados de tener esta plática con Marbella de Afrochingonas. Y en un minutito vamos a empezar la plática sobre antirracismo y sus intersecciones con el género, el placer y la justicia social. Tun, tun, tun. Azael, Shippy Ship Ship de Illinois. Brenda, Oli. Me enteré por el Twitter de Don Anaí y vine chismoso porque sonaba chingón el tema. Hola a todos. Gracias por estar aquí. Y creo que, Sucia, ¿qué tal nos va con el Facebook? Pues no sé, a ver que nos digan si nos están escuchando. Ok, no nos escuchan, porfa. Lo voy a tratar de arreglar. Eduardo Aguirre te manda sus saludos, Marbella. ¡Ay, Lali! Hola, Benjamín. Hola, Yelida.
Gracias a todos por unirse. Vamos a empezar en un minuto. Solo estamos viendo una cuestión con el audio de la transmisión en Facebook. Ay, sí, creo que solamente se escucha mi voz. Así que hola a todos en Facebook. Estamos teniendo unos problemillas con el audio. Si tienen chance de unirse por medio de Instagram, va a estar, ahí la transmisión está perfecta. Perdón, voy a tratar de arreglarlo ahora. Okay. No sé de verdad qué es lo que está pasando. Ok, pues Sucia, si quieres yo puedo empezar y mientras Vale. tanto puedes arreglar el audio. Joana R. me dice, hola Marve. Karen Lovely se unió. Balalama. Solo se escuchan algunas voces en Facebook. Ok, pues muchas gracias por avisarnos sobre la cuestión de audio en Facebook. Vamos a estar trabajando eso. Y mientras tanto, vamos a empezar con Marbella de Afrochingonas. Hola Marbella, ¿cómo estás? Hola, Melina, Sucia, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en casa? Espero que pues todo es muy bien dentro de este contexto que pues es complicado, pero yo me siento muy contenta, a la par que muy nerviosa, pero pues feliz aquí para compartir. Genial, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para todos los que están escuchando, este es Que Vulgaridad. Lo estamos haciendo Vulgar, que es un programa de educación en sexualidades con enfoque en el placer y la justicia social. Damos talleres, ofrecemos consultorías en planes de estudio y antes del COVID estábamos organizando un encuentro nacional para activistas de la sexualidad. Ahora estamos haciendo pláticas y estamos súper emocionados por eso. ¿Y qué pueden anticipar hoy? Pues hoy vamos a tener una charla informal con Marbella sobre su trabajo y sobre las intersecciones del placer con la justicia social. Y esto, o sea, no va a ser un taller, tanto ni una clase avanzada, realmente estamos teniendo una conversación informal como un punto de partida para aprender más. Y también estamos tratando de ofrecer un acercamiento muy amplio para que personas desde distintos conocimientos y aproximaciones al tema puedan entender e interactuar con el tema. Y la estructura de hoy es que, primero vamos a hablar un poco sobre conceptos claves para poder entender la charla. Vamos a hablar de conceptos compartidos. Luego vamos a hablar de las conexiones e interconexiones entre esos conceptos. Ahí es donde vamos a hablar de las intersecciones entre el placer, la justicia social y el trabajo antirracista. Y al final vamos a hablar de prácticas y activismos antirracistas para que nosotros podamos llevar este conocimiento a la acción. ¿Qué te parece, Marbella? Me parece perfecto, me parece que es una forma muy respetuosa de tomar el tema y además también le vamos a meter ahí su saborcito divertido para que no sea algo justamente pesado, tedioso, sino que podamos acercarnos al tema de manera que todos los que estamos compartiendo aquí pues podamos aportar y nos llevemos algo de aprendizaje. Genial, gracias. Súper. Y pues con eso me encantaría invitarte a presentarte, contarnos un poco sobre ti. Sabemos que eres artista, eres podcastera, eres gestora cultural antirracista. Entonces, tú háblanos en tus propias palabras sobre tu trabajo y por qué estás aquí hoy. Claro, muchas gracias. Pues antes que nada, agradecerles el espacio, Melina y Sucia, agradecer a todos los que están aquí compartiendo y escuchando y aportando también ideas. Me presento, mi nombre es Marbella Figueroa Quiterio. Nací aquí en Ciudad de México hace ya 28 años. Como bien mencionas, soy artista plástica, soy creadora. Me gusta muchísimo jugar y divertirme con colores, texturas, ensuciarme las manos y tener así la posibilidad de jugar y crear. Y siempre lo hago a través de este tema que para mí es sumamente importante porque me atraviesa y atraviesa mi historia familiar y el contexto en el que he vivido y me he desarrollado, que es
el racismo, la racialización y todo lo que esto conlleva, ¿no? Mi experiencia como mujer negra, ¿no? Mi negritud y la negritud de mi familia. Entonces, bueno, a partir de eso hago pues muchas cosas, ¿no? Collage, pintura, podcast, escribo, así de repente un día me levanto y digo, hoy tengo ganas de bordar, pues bordemos, hoy tengo ganas de escribir, escribamos, hoy tengo ganas de bailar, bailemos, ¿no? Entonces, dentro de todo eso es a lo que me dedico, siempre busco una salida para hacer lo que me gusta hacer y hablar del tema que me interesa hablar. Genial, genial. Genial. Y Afrochingonas es el nombre de tu podcast, ¿verdad? Afrochingonas es el nombre del podcast que tengo la oportunidad de compartir y de crear con dos compañeras y hermanas a las que quiero y admiro muchísimo, que ya vi que andan por aquí, Valeria y Scarlett, que son también dos mujeres afrochingonas, dos mujeres también negras. Entonces Afrochingonas es un proyecto también gestado, creado, producido y todo por mujeres negras. Entonces es un podcast que nos da la posibilidad de hablar de cualquier tema que se nos ocurra, igualmente atravesado por nuestra experiencia como mujeres negras. Y el público, si lo quiere buscar, lo puede encontrar en Spotify, ¿verdad? En Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. Está en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, bueno, son las únicas que me sé, pero seguro hay muchas más y ahí está. Genial. Pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Y acabas de mencionar algunos conceptos que creo que ya podemos ir desmenuzando. Pero una preguntita, ¿qué tal si le preguntamos a la audiencia un poco sobre por qué se acercaron a esta charla en particular y de pronto, como vamos a estar hablando del racismo, sobre cómo entienden ustedes el racismo y cómo se manifiesta en México, cómo lo han encontrado en México? Así que si quieren, porfa, coméntenos vía Instagram por medio de los comentarios. Sí, la verdad nos ayuda mucho ver sus respuestas porque nos ayuda a entender qué acercamientos tienen con el tema para nosotros poder mejor dirigir la plática. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cómo entienden el racismo y cómo lo han visto o cómo se manifiesta en México? Vi un comentario que dice que en México no lo hablamos. Vi un comentario que dice... Estamos esperando los comentarios. Sucia, ¿tú puedes ver algunos en Facebook? No, en Facebook paramos la transmisión porque simplemente no se escuchaba. Ok, pero ya les dije a todos. Perfecto, gracias. Patricia López nos comenta que el racismo es creer que hay razas y que unas son superiores que otras. María José Chávez nos comenta que he escuchado que en México no hay racismo, hay clasismo. Azael nos comenta, el racismo es un sistema de opresión y se manifiesta de muchas maneras como la representación. Bárbara Tutti Frutti nos comenta, en el lenguaje, dichos, frases. Valeria nos comenta, el racismo es una estructura de poder, dominación y explotación. Axel dice, se sigue pensando que es un tema de clasismo. Bueno, yo creo que eso nos da una base para entender cómo el público está entendiendo el racismo y nos da un punto de partida para escuchar de ti, Marbella. Tú, ¿cómo entiendes el racismo? ¿Cómo lo ves manifestado en México? Claro, el racismo, bueno, primero agradezco muchísimo estas interacciones. Me parece que es sumamente importante escucharnos entre todos para justo ir pues viendo cuáles son las ideas que tenemos, ¿no? Escuché muchas cosas que son ciertas y que se pueden ir complementando, ¿no? Esta idea de que el racismo es una estructura, para mí, yo concuerdo con esto, ¿no? El racismo es una estructura
histórica, ideológica, política, económica, que está basada y sostenida en la idea de superioridad de una raza sobre otra. Es decir, poniéndolo como en términos más específicos, digamos que se pone en un nivel superior a la raza blanca que a cualquier otra raza y se considera inferior. Por ejemplo, ¿no? En la época colonial se decía que las personas negras no tenían alma, ¿no? Y se decía que las personas negras no tenían alma y siempre se ponía como ejemplo que estaban acercadas a lo maligno, a lo diabólico, a lo malo, ¿no? Y en cambio las personas blancas, si bien nacían dentro de esta idea de lo católico con el pecado original, después del bautizo podían quitarse esa mancha original, digamos, de nacimiento y ya quedaban libres de ese pecado. Sin embargo, las personas negras no tenían esa posibilidad ni siquiera de tener ese derecho de recibir ese salvamiento, digamos, por decirlo así. Ahora, trasladado a esto, seguimos teniendo esas ideas de superioridad, ¿no? Digamos que de una forma sutil, representada en lo cotidiano, pero también a nivel estructural. Es decir, esa idea de la época colonial sigue manifestándose ahora, ¿no? Con una frase que es como, ay, es una persona muy buena, tiene el alma blanca, ¿no? Eso quiere decir que estamos estamos reproduciendo eso que en la época colonial quería decir que las personas blancas son buenas, lo seguimos reproduciendo ahora, ¿no? De manera muy sutil. Y cuando hablo de estructura, quiere decir que es algo que sostiene a cómo nos estamos relacionando o cómo se está manejando el mundo. Eso es como una estructura, algo que sostiene, ¿no? Entonces, no se trata de algo que es individual, de una relación que sea entre yo y el otro, nada más, sino que es algo que es a gran escala, es algo que se maneja de manera global, ¿no? Entonces, este ejemplo es una idea de tiene el alma blanca, ¿no? No es alguna frase que me inventé yo y que solo yo manejo y que solo está en mi cabeza. Es una idea general, es una idea generalizada de cómo el racismo funciona. Tener la idea de que algo es superior a otro, en este caso un grupo humano es superior a otro por su origen étnico racial. Me encanta muchísimo esa respuesta porque muchas veces nos quedamos atrapados en el nivel de lo personal, como en las interacciones, como no nos consideramos racistas o no consideramos que nuestras acciones son racistas, pero no nos damos cuenta que es más allá de eso, es el lugar que ocupamos, las leyes, las estructuras sociales donde estamos que sostienen esa superioridad y esa inferioridad. Entonces creo que es un punto súper, súper clave. Muchas gracias. Sí, y una palabra que mencionaste ahora que nos estás platicando es la racialización. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre la racialización y cómo entiendes los grupos racializados en México? Claro, aquí antes de entrar como de lleno a la racialización, me gustaría decir que primero es la racialización y luego viene el racismo. Y que todos como seres humanos somos sujetos de racialización, ¿no? Porque existe una idea falsa de que solo los grupos vulnerables son o somos racializados. Y esto no es así. La racialización es algo que nos atraviesa a todos. La racialización en términos sencillos de entender, fáciles de entender, es el acomodo, la forma en la que estamos acomodados, digamos, en esta estructura, dependiendo de nuestro origen étnico-racial, ¿no? Entonces, si eres blanco, es posible que estés acomodado en un escalón más alto que si eres negro, que si eres asiático, que si eres indio, que si eres judío, etcétera, ¿no? Entonces, tengo un ejemplo que hice para explicármelo primero a mí, porque de repente digo, esto yo ya me lo entendí, a mí háganme examen oral, yo ya me lo sé, ¿no?
y luego resulta que no. Entonces tengo un ejemplo que a mí me ha servido para entenderlo. Entonces traje no venía preparada, pero traje un pequeño apoyo visual. Genial. Entonces, yo entiendo la racialización de esta forma. Aquí tengo un cartelito en donde puse varias frutas, ¿no? Entonces, aquí hay varias frutas: aguacate, plátano, naranja, piña, papaya, uvas, fresas. Hay carnicuil, hay noni, hay chico zapote, hay zapote negro, hay nanche, hay capulín, hay pera y hay un montón de frutas. Todas son frutas. Todas caben dentro de la categoría de frutas. Sin embargo, si yo digo a los que nos están escuchando, a ustedes, piensen en una fruta, estoy segura, casi segura, que la mayoría piensa en las frutas más comunes, en una manzana, por ejemplo. Y muy pocos podemos pensar en un chico zapote, en un noni o en un carnicuil. Esto quiere decir que el acceso que tenemos a las manzanas, a las naranjas o a ciertas frutas es mucho más, pues sí, tenemos mucho más acceso a estas frutas que al chico zapote, al carnicuil, al noni, a los capulines, etcétera. Y que incluso el sabor o nuestro gusto por ellas se ve atravesado por ciertas ideas de comercialización, de por qué no están estas en los mercados, de por qué no las conocemos tanto, de por qué incluso sus colores nos parecen feos, ¿no? Yo incluso antes asociaba como estas frutas con frutas de viejitos, ¿no? Decía, es que esas frutas son de viejitos, así como que esas frutas que... Entonces, traspasándolo a la racialización, es el acomodo que les damos o que el acomodo en el que nos pone este sistema. Entonces, si lo ponemos así, digamos que una persona blanca, una persona apegada a las normas hegemónicas, vendría siendo una manzana. Y una persona racializada vendría siendo un chico zapote, un noni, un nanche, ¿no? Que sus procesos de producción además tienden a ser mucho más, digamos, mucho más pequeños, ¿no? No hay una producción ni una demanda muy grande de chico zapote o de noni, y sí de manzana, ¿no? No es como que haya muchos puestos o como que vayas a la frutería y estén muy acomodados así los chicos zapotes. Y aquí hay algo muy importante. Alguien puede decir, ay, a mí me encanta el chico zapote. O sea, a mí no me vengas a decir eso porque a mí me fascina, ¿no? O afuera de mi casa hay una señora que siempre vende chico zapote. Sí, pero esto no es una cuestión, otra vez, individual, es una cuestión estructural. La particularidad no quiere decir que esto sea así para todos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? O sea, las frutas, este ejemplo de las frutas a mí me ha servido para ver, bueno, ¿por qué las manzanas son tan populares y no el chico zapote, ¿no? Entonces, la racialización es eso, el acomodo que tenemos dentro de este sistema dependiendo de nuestro origen, ¿no? Y eso da pie para muchos ejemplos. Obviamente este no es un ejemplo o una analogía literal, ¿no? Tampoco es como que sea literal, no quisiera que lo tomemos así, pero es un ejemplo que a mí me ha servido para entenderlo de esta forma. Entonces, dicho esto, todos somos atravesados por la racialización como seres humanos. Sin embargo, para términos prácticos, se nombra a grupos racializados o personas racializadas a todos aquellos que nos encontramos vulnerables ante la hegemonía, es decir, ante el sistema dominante, ¿no? A los que no nos apegamos a eso que nos dicen que tiene que ser, tanto económica, política e ideológicamente. Sí, gracias por esa metáfora, muchísimas gracias. Y de hecho, estás recibiendo muchos corazoncitos. Sexólogo del bolsillo dice, gracias Marbella por traducirlo de una manera tan bella, tan cotidiana. Y creo que sí, o sea, justo ejemplifica cómo una cultura dominante se puede interiorizar a través de la cultura popular, a través de la sociedad, para crear justo jerarquías de preferencia y de trato. Y
en otras conversaciones que hemos hablado, nos has platicado mucho sobre la colonialidad como una fuerza que impulsa la racialización y que impulsa esta estructura de violencia estructural. Entonces, me encantaría que nos compartieras un poco más sobre la colonialidad. Claro, este término es sumamente importante porque si revisamos la historia de nuestros pueblos, de lo que llamamos ahora como países, de nuestras delimitaciones geográficas, podemos ver que tenemos esta etapa llamada la colonia, ¿no? Yo mismo hace rato dije como en la época colonial, bla, 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 ¿no? La colonialidad es la herencia de pensamiento que nos dejó esa época de despojo, de arrebato, de robo material, intelectual y espiritual, ¿no? De esos países de pensamiento dominante que llegaron a nuestros territorios y justo eso, llegaron arrebatando y despojando todo, cuerpos, tierras, ideologías, pensamientos, espiritualidades, conocimientos ancestrales. Entonces, la colonialidad se manifiesta de muchas maneras igual, ¿no? Al hablar del racismo hablaba de esta estructura, pues la colonialidad es parte fundamental de esa misma estructura, ¿no? Esta estructura no solo se sostiene, no solo se alimenta del racismo, ¿no? Sino se alimenta de muchas otras cosas, tiene como diferentes engranes, o es como una mesa como de un chingo de patas, ¿no? Como de 100 patas, ¿no? Entonces es el racismo, el capitalismo, la colonialidad, y muchas otras cosas. Entonces la colonialidad es esa herencia, ese pensamiento dominante que nos es impuesto y que a partir de eso nos desarrollamos y convivimos con estas normas que nos han sido impuestas, pero que al mismo tiempo nos son incómodas porque no van con la esencia de nuestros pueblos. Entonces la colonialidad es una forma de romper completamente con lo genuino de los pueblos. Muchas gracias. Y justo yo creo que hay dos cosas súper importantes de estas bases, lenguaje compartido para nuestra charla. Y una es como esta idea de que nuestros gustos, nuestras preferencias son algo aislado del contexto social general, es una fantasía. Y dos, que conceptos como la colonialidad, que para muchos de nosotros puede ser un concepto muerto, se activa. Es algo que no ha pasado, que está súper presente y que tiene una influencia directa en la forma en cómo nos relacionamos. Entonces, de esta forma, influye muchísimo en lo que nosotros categorizamos como nuestros gustos, nuestras preferencias, las formas en que nos identificamos, etc. Y me gustaría mucho transicionar a esta segunda sección de nuestra charla con base en esos conceptos, porque son muy importantes justo para entender el tipo de conversaciones que queremos fomentar en Qué Vulgaridad, que es cómo vemos el placer atravesado dentro de los diferentes trabajos, prácticas que nos unen. Y te queríamos preguntar, Marbella, si nos podrías hablar sobre cómo encuentras tú el placer atravesado por todo este contexto histórico-social que es muy actual ahora. ¿Qué conexiones ves entre eso y el placer? Claro, pues definitivamente hay una conexión que es imposible separar, ¿no? Justo esta parte de la colonialidad viene a dar, ahora sí que al traste, sí, frase de mamá, viene a dar al traste a cómo percibimos el placer, ¿no? Quiero hablar de género justamente porque dentro de las ideas coloniales se concibe de una forma binaria, ¿no? Es decir, el género se concibe solamente como dos cosas y hay dos partes nada más. Esto es lo binario. Hay uno y dos, hay blanco y negro, hay hombre o mujer.
nada más, ¿no? Y todo lo que se salga de ahí es prácticamente una aberración, ¿no? Esto es una idea impuesta, esto es una idea colonial. El género va mucho más allá de esta idea de lo binario, de esta idea de la dualidad y de lo complementario, ¿no? Porque también es esta idea de lo complementario, ¿no? Siempre tiene que haber uno para que haya dos, ¿no? Siempre tiene que ser blanco para que haya negro, siempre tiene que ser esta idea complementaria, y estas ideas han sido impuestas a partir de este pensamiento colonial, ¿no? Estas imposiciones llegaron a partir de ese arrebato de ideas y de pensamientos anteriores a la colonización, ¿no? Si pensamos en cómo se manejaban los pueblos y las culturas anteriores a la colonización, no había estas cuestiones como de género, como estos roles de hombre, de mujer, de pares, de no sé qué cosa, ¿no? Era como mucho más amplio y se entendía de formas distintas a como las entendemos ahora. Por eso ahora es tan difícil como arrancarnos esas ideas y poder pensar que existen muchas otras, porque la colonialidad hace eso, es como que te saca el cerebro y te mete estas ideas, y ahora para que te vuelvas a meter con unas ideas nuevas es difícil. Pero para hablar de género hay que hablar también de decolonización. ¿Y qué es la decolonización? Es justamente el disolver estas ideas coloniales, pero no solo eso, no solo en la idea, sino en la práctica. Eso es sumamente importante, ¿no? En la práctica. Y hablar de género, de placer y de justicia social es hablar, y de antirracismo es hablar de una sola cosa, ¿no? No son cuestiones separadas. Es algo que se engloba, ¿no? Es algo que engloba una lucha en sí mismo. No podemos hablar así como, yo voy a hablar solo de justicia social, pero el antirracismo no es lo mío, ¿no? Yo solo hablo de antirracismo, pero no me meto con cuestiones de género, no, eso no es lo mío, ¿no? O sea, no pueden ser luchas separadas, ¿no? Todas las luchas llevan a lo mismo, todo es lo mismo, y esta parte del género me parece sumamente importante porque además nos hemos construido de una manera en la que nos asumimos como seres fijos, ¿no? Como seres fijos en los que si eres mujer te corresponde hacer esto, si eres hombre te corresponde hacer esto, y cuando hay personas que se atreven a moverse de esto, que no se asumen fijas, es como la ruptura total para los demás, ¿no? O sea, ni siquiera para la persona, es para los demás. Entonces, me parece importante poner esto aquí sobre la mesa. Sí, y justo es algo que nos parece súper bonito e importante y potente de tu trabajo y de tu trabajo con Afrochingonas, un trabajo que es interseccional, lo cual quiere decir que no hablan de un problema aislado, sino que entienden cómo se conectan las diferentes luchas y cómo eso influencia nuestra experiencia del mundo dependiendo de nuestras identidades. Y es un punto muy importante porque como decías, el género, como parte de ese legado colonial, determina cómo vivimos el mundo. Entonces, me gustaría preguntarte si el género y el racismo como tal son parte de ese legado activo de la colonialidad que vivimos hoy. ¿Cómo influye eso en la vivencia de la sexualidad dentro de grupos racializados? Sí, claro que sí, influye completamente. Influye de una manera tan importante porque a muchos cuerpos racializados, al ponerles primero al hacer esta división de género, ¿no? Cuando llega este proceso de colonización y se hace esta división de género hombre, de género mujer, entonces se hace una división también de las tareas y de las cosas que puede hacer o para lo que sirve cada cuerpo. Entonces, en esta división, los cuerpos
de las mujeres racializadas comienzan a servir como mercancía para generar más personas que trabajen, es decir, más esclavos, ¿no? Y los cuerpos de los hombres se comienzan a tomar justo para generar más trabajo. Entonces, aquí empieza a entrar en juego justo la sexualidad, ¿no? Las mujeres que son tomadas como material de reproducción solamente no tienen derecho a sentir placer sexual, solo son tomadas como eso, como objetos de reproducción, ¿no? O sea, toman a una mujer negra que es violada, que es ultrajada en su cuerpo, que es tomada sin su consentimiento para reproducir más personas que generen ese trabajo, que genere el capital que el colonizador necesita para mantener pues todas sus necesidades. Entonces, desde ahí comienza como esta parte de el placer y el racismo, ¿no? Para empezar, hablando justo con mis amigas afrochingonas, nosotras creemos que no se puede separar la raza del género, ¿no? Y para nosotras es importante eso. Nosotras, yo en lo personal siempre digo, yo primero soy una persona negra y después soy mujer, ¿no? Porque aunque ambas son construcciones sociales, al hacer justo esta división de, tú por tener, con esta visión además biologicista de tener útero, vulva, vagina, etcétera, tú me sirves para esto, no me importa que puedas sentir o no placer, tú me sirves para tal cosa. Y tú, hombre, que considero que tienes mayor fuerza física, porque considero que me sirves para esto, tú vas de este lado, ¿no? Entonces, el racismo está presente desde siempre, o sea, desde siempre. No es una cuestión como que es desde ahora con el Black Lives Matter, ¿no? O sea, no es de ahorita. El racismo ha estado presente siempre, ¿no? Desde la colonización. Muchas gracias, Marbella. Y justo antes de pasar a la otra sección, me gustaría pedirte que si podrías ahondar un poco sobre algo que sale repetidamente en nuestras conversaciones, que es como cómo atar, por ejemplo, esta experiencia de la sexualidad dentro de un sistema económico como el capitalismo, donde los cuerpos y la sexualidad cumplen una función para el capitalismo, como reproducir fuerza de labor esclava, pero cómo ves tú esta cuestión del despojo en relación con el placer? ¿Es algo que sale constantemente dentro de las conversaciones que hemos tenido? El despojo como algo fundamental para entender el efecto del racismo y las experiencias del placer. Sí, mira, para mí es importante hablar de esto porque no limito el placer solamente a la experiencia sexual y corporal, ¿no? Si bien ya mencioné que justo las experiencias sexuales de hombres y mujeres negras y negros han sido atravesadas por estas experiencias racistas desde el principio, también esto de la colonización trajo consigo, como ya mencioné también, este despojo material, intelectual y espiritual. Y como yo concibo a los seres es de una forma integral. Entonces, el cuerpo no es solamente la única parte que nos conforma como seres. Así es que este despojo viene a arrebatar cualquier tipo de placer, es decir, el placer que se puede tener con las conexiones ancestrales y espirituales, ¿no? Ese despojo, ese meter a la fuerza estas ideas, ¿no? de estos dogmas religiosos, por ejemplo, ¿no? Que no estoy juzgando que sean buenos, que sean malos, no, simplemente estoy diciendo que se vinieron a implantar a la fuerza y que ahora son muy pocas las personas que tienen el placer de conectarse espiritualmente y que incluso no sienten como
como esta aversión por una conexión ancestral, espiritual, real, ¿no? Eso es un despojo y es un placer del que hemos sido despojados, ¿no? El trabajo de la tierra, ¿no? También el trabajo con la tierra es otro despojo, porque se comienza a ser atravesado por estas cuestiones de la producción en masa, del capitalismo, de un montón de cosas, y el trabajo de la tierra deja de ser placentero, ¿no? Deja de ser disfrutable, deja de ser un hecho que sea para el bienestar común además, sino para el bienestar individual o para el bienestar de unos cuantos, y comienza a ser así reproducción y producción y producción tras producción, y ese también es un despojo del placer. El placer va mucho más allá del placer sexual, ¿no? Según este acomodo que tenemos dentro de la racialización, son los placeres a los que tenemos no derechos, sino a los que tenemos acceso, ¿no? Las personas que invierten 3 horas de camino a sus trabajos y trabajan 8 horas e invierten otras 3 horas de camino de regreso a sus casas para dormir 4 horas y despertarse tan temprano para volver a hacer lo mismo. Ese es un despojo del placer, de simplemente vivir de una manera sana y digna, ¿no? O sea, todos estos despojos del placer se ven atravesados por la racialización, ¿no? Y como ese, muchos ejemplos más, ¿no? El placer de poder tener una salud mental, ¿no? Una salud, pues sí, mental, de poder disfrutar de relaciones sanas y amorosas con las personas que nos rodean, porque tenemos que estar más preocupados por tener dinero para ganar, para pagar, para comer, para vestir, para calzar, para tal o cual cosa. Todos esos despojos tienen que ver con el placer, y el placer no es solo carnal, no se limita solo a lo sexual. Sí, muchas gracias por ampliar el concepto del placer de esta forma. En Vulgar también intentamos de tener esa perspectiva más amplia, y así es como lo conectamos con la justicia social. Porque no solo estamos hablando del placer sexual, estamos hablando de un bienestar, como acabas de mencionar, y no solo un bienestar personal, sino un bienestar comunitario. Y pues con eso me encantaría continuar a la última sección, que es la sección sobre prácticas antirracistas, y me encantaría saber cómo podemos, las personas que trabajamos en el campo de la sexualidad, que veo que hay muchas personas en la llamada que son activistas, tienen grupos, hacen educación, ¿cómo podemos las personas que trabajamos en el campo de la sexualidad incluir una perspectiva y una acción antirracista en nuestro trabajo? Pues me parece que primero es muy importante estar dispuestos a ser incomodados, ¿no? Incomodades. Esto es sumamente importante, porque yo creo que si de verdad queremos un cambio, es importante atrevernos a ser confrontados, ¿no? Esto es sumamente importante. Y también pensar que justo no es una cuestión personal, esto es sumamente importante, es una cuestión estructural, y que si estamos actuando de cierta manera es consecuencia de esta estructura, y que nos toca sí revisarnos personalmente, pero para ver cómo estamos contribuyendo a esa estructura. Y también revisar la historia del campo en el que trabajemos, ¿no? Si es desde la sexualidad, ver justo cómo se ha construido todo esto, ¿no? Cómo se ha construido la historia, de dónde viene lo que estoy haciendo, ¿no? Quizá yo no lo estoy haciendo desde ese enfoque, pero no sé, la disciplina, o no sé cómo llamarlo, que estoy haciendo en sus inicios ha tenido prácticas racistas, ¿no? Como por ejemplo la ginecología, que empezó haciendo prácticas en cuerpos de mujeres negras sin anestesia y sin consentimiento, ¿no? Como todas estas prácticas que son otra vez sumamente racistas y que toman a los cuerpos negros como objetos, ¿no? Se toman a las mujeres negras como objetos sin decisión. Entonces, tomar en cuenta todo eso y saber que si yo no lo estoy haciendo ahora,
está súper bien, pero eso no quiere decir que esa historia no esté ahí y que no tenga que tomarla en cuenta para tomar conciencia ahora de cómo puedo yo contribuir a esto. Y algo muy importante es que no ser, nombrarme como no racista no significa ser antirracista, ¿no? Hay que ser antirracista, nombrarse antirracista no solo de palabras, sino de acción. Es más, no necesitas decirte antirracista, tienes que ser antirracista en tus acciones, ¿no? No de palabra ni de pensamiento. Y nos quedan alrededor de 12 minutos y sí quiero mostrar el video que hiciste porque es súper divertido y resume muchos de los puntos que hemos hablado hoy. Pero antes de eso, para personas que quieran investigar más, que quieran poder accionar, ¿qué recursos nos recomiendas? Pues mira, la verdad es que yo, esto siempre lo digo, yo no me construyo sola, todas estas ideas yo las he ido construyendo a través justo de pláticas con mis amigas y hermanas afrochingonas, entonces yo les sugiero seguir las cuentas de ellas, @Balurulu, @Scarshina, @Wakeldruyar. Si están por aquí viéndonos, dejen ahí en los comentarios sus cuentas, porque a partir de ahí pueden encontrar muchos textos, muchos videos, muchas lecturas, muchas autoras. Les recomiendo, yo soy mucho de ver, no soy tanto de leer, soy mucho de ver videos en YouTube, de ver conferencias y así, entonces les recomiendo seguir a Yuderkis, a Ochi Curiel, de buscar así muchos videos de feminismo decolonial, de antirracismo, de ver memes, de ver cosas divertidas, de meterse a los temas de una manera que sea divertida y de seguir a banda en Instagram, Facebook, que esté trabajando con el tema y de generar dudas, siempre muchas preguntas y a partir de eso pues ir generando más preguntas que respondan a las anteriores y que nos vayan dando pautas. Y tú Gracias. nos compartiste uno de esos recursos en la entrada de blog que escribiste para Vulgar, ¿cierto? Cierto, sí, sí, sí. Entonces, si quieren, muchos de las personas que nos está compartiendo Marbella están incluidas en el blog, en la entrada de blog que escribió Marbella. Lo pueden encontrar en vulgar.mx, en Diagonal. nuestra sección de blog, diagonal Sí. blog. Ok, perfecto. Nos quedan un par de minutos y hablando de cosas divertidas y pedagogía divertida, vamos a ver tu video creativo. Alan, ¿estás listo? Sucia, ¿están listos para poner el video? Sí, en Sí. Instagram. Ok, perfecto. Marbella, tienes muchos fans. Te están mandando muchos corazoncitos. Ah. Ya hay algunas preguntas aquí, chicas. ¿Quieren tomar preguntas del público o quieren leer las que están aquí? En las que está en donde. En Instagram. Sí, podemos, creo que tomemos una y podemos decir Okay. que podemos responder a otras después en En stories línea, o ok. algo. En las Ajá. historias, sí. Sí. Entonces, esto se va a cortar a las 8, tenemos 11 minutos. Entonces, creo que podemos hablar brevemente sobre la inspiración para el video, Marbella, si puedes como resumir los puntos claves. Y... Chicos, ya vamos a regresar. Nos quedan 7 minutos porque 7. empezamos un poquito antes. Ok. Pero ya está por terminar el segmento de Marbella. Yo creo que a lo mejor, como si puedes decir la inspiración rápido, hacemos una pregunta, anuncio y listo. ¿Puedo escoger yo la pregunta? Es que vi aquí una que me parece interesante. Sí. Sí, porfa. Si quieres léela, vamos a Nos escoger esta escuchan, pregunta y chicos, nos léela. escuchan en Instagram.
Ya vamos a regresar. Genial, muchísimas gracias. Gracias, Increíble. Marbella. Pues, ¿cómo te sientes viéndote? O sea, ¿cuáles son tus pensamientos? Cuéntanos un poco sobre tu inspiración. Pues me da pena, la verdad. Pero me gusta mucho el mitote, el cotorreo y todo, entonces me aguanto la pena. Pero la verdad es que me inspiré, me gusta mucho, a mí me encanta reírme de todo, así, me dicen hola y yo, ¿no? Entonces, me gusta mucho el humor y me gustan mucho los mensajes duros y conscientes a través del humor. Entonces intenté hacer eso, espero haberlo logrado. Y me inspiré pues en mi experiencia, ¿no? Realmente lo que comparto es justo pues mi experiencia, es algo que sí realmente me ha pasado, pero he aprendido que pues de la experiencia se puede transformar, aprender y compartir justo para conectar con otras personas y transformar eso en algo que florezca, ¿no? Y que pueda hacer crecer. Y aquí algo que me gustaría compartir también es algo que estaba leyendo aquí, que mi querida Balu menciona, y esto como para tomar intervenciones del público, y es que justo también a partir de la sexualidad, las personas racializadas, las personas negras, también se ha podido abrir un campo de exploración, ¿no? Justo también una de las ideas coloniales muy marcadas es la de la pureza, ¿no? O la de el guardarse o el del recato y demás, y muchas veces a las personas racializadas primero se nos estereotipa así como, ay, qué caliente, ¿no? O ay, debe estar bien caliente, justo como yo digo en el video, pero por otra parte, se nos ha permitido o hemos tomado nuestros cuerpos como, pues sí, ¿no? Tengo esto y es mío y vámonos, ¿no? Pero eso no quiere decir que una experiencia individual, que mi experiencia otra vez sea la experiencia de todos, ¿no? Que yo ande bien caliente y bien cachonda no quiere decir que esa sea la experiencia de todas las mujeres negras o de todos los negros del mundo, ¿no? Eso es mi experiencia y si a mí me permite reivindicarme y pararme y decir, este es mi cuerpo y yo me muevo y hago así, es eso, ¿no? Pero también la sexualidad o la apertura a nuestra sexualidad con el twerk, con la música, nos ha permitido también abrirnos y romper esos estereotipos desde lo individual, pero también tomando esta conciencia colectiva. Muchas Genial. gracias, Marbella. Y la verdad es que nos encantaría seguir platicando. Tenemos muchísimas preguntas. Sabemos que ustedes en el otro lado de sus pantallas también tienen muchas preguntas. Lastimosamente no tenemos tiempo, Instagram nos va a cortar, pero queremos hacer una serie de respuestas a sus preguntas por medio de nuestros stories en Instagram. Así que porfa, dejen sus preguntas. Vamos a hacer una selección y vamos a grabar las respuestas con Marbella. Sí, gracias. Y Marbella, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Siento que cubrimos un montón de temas. Empezamos con el lenguaje compartido, hablando del racismo, la racialización, la violencia estructural. Hablamos sobre las conexiones entre el racismo, el placer, la sexualidad, el género. Y finalmente hablamos cómo aplicar prácticas antirracistas dentro de nuestro trabajo de educación en sexualidades. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y para todas las personas que estuvieron aquí, por favor, déjanos sus comentarios. Y espero que nos acompañen la semana que viene, que va a estar la Alianza Mexicana de Trabajadores Sexuales, Yaz y Don Anaí, a las 7 en punto en Qué Vulgaridad en Instagram Live y esperemos que en Facebook Live también. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Y no se de olviden verdad. en seguirnos, sigan a Marbella, síganos a nosotros en Vulgar si ya no lo han hecho. Y muchas gracias por estar aquí. Sigan Afrochingonas. ¡Afrochingonas! Spotify. Gracias. Gracias. Adiós.